Bueno, buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 7, de cálculo 3. Hoy vamos a exponer sobre el tema de aplicación del teorema de Stokes, ley de Faraday. Nosotros somos Andrés Abarca, Jordi Aguilar, Giancarlo Ortiz, Eileen Peña, Kendra Platero y mi persona Esteban Vargas. Y bueno, para este trabajo vamos a estar hablando un poco sobre, como ya lo decía anteriormente, sobre el teorema de Stokes, ley de Faraday. Y bueno, para esto vamos a conocer un poco lo que es su funcionamiento, las diferentes aplicaciones en la vida cotidiana, y claramente va a ser muy enfocado en la parte de la utilidad de nuestra rama, que es la ingeniería, específicamente el campo industrial o en cualquier situación que lo estaremos necesitando. Bueno, yo les voy a hablar sobre la problemática que se debió resolver. Esta investigación parte de la base de entender la aplicación del teorema de Stokes, ley de Faraday, en el contexto de vida cotidiana, como así sus distintas funciones. Se debe buscar dar un mejor entendimiento de la materia, tratando sus distintas áreas de investigación, dando a entender más precisamente cómo el teorema de Stokes establece que la integral de la componente normal de rotación de un campo vectorial F sobre una superficie S es igual a la integral de componente tangencial de F alrededor de la frontera C de S. Siguiente, compañero. Bueno, los objetivos sería el objetivo general, desarrollar la aplicación del teorema de Stokes, ley de Faraday y sus aplicaciones en la vida cotidiana. El objetivo específico 1 sería analizar el teorema de Stokes, ley de Faraday, para conocer mejor su funcionamiento. Objetivo 2 sería demostrar la utilidad de la ley de Faraday como herramienta para los ingenieros en el área industrial. Y el objetivo 3 sería investigar el origen y el autor por el cual se da este teorema de Stokes, ley de Faraday. Bueno, en cuanto al marco teórico, a nosotros nos interesa expresar la energía magnética en función del campo e intensidad de un campo magnético, ya que de esta forma se sigue la línea de expresar las leyes que describen los fenómenos electromagnéticos mediante vectores de campo. Esto nos permite encontrar la energía en el caso de distribuciones de corriente no localizadas en circuitos. En medios estacionarios. Se puede transformar la ecuación aplicando el teorema de Stokes, como vemos en pantalla. También se puede introducir la derivada dentro del signo integral, ya que dicha derivación no afecta a la integral cuando el circuito permanece en posición fija. La ecuación anterior es la forma diferencial de la ley de Faraday y pone en manifiesto en el campo rotacional y conservatorio cuando su origen es un campo magnético variable. Además, muestra que un campo electromagnético se puede generar por un campo variable donde es válida para cualquier sistema y constituye una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, conocida como las ecuaciones de Maxwell. También tenemos la ley de Faraday en sistemas de reposo, como vemos a continuación la fórmula, y esta ecuación sustituye la de la electrostática. Ahora el campo eléctrico ya no se puede deducir de un gradiente de un potencial escalar. Y la ley de Faraday en sistemas de movimiento es si un circuito se mueve, a la vez que se deforma, la variación del fluido se puede escribir como se ve en pantalla. Y donde es el campo eléctrico en el sistema de referencia en el cual el elemento del circuito está en reposo, y B es la inducción magnética en el sistema de referencia del laboratorio. Puede continuar. Bueno, compañero, yo le voy a hablar del desarrollo del problema. Entonces nosotros desarrollamos un problema dando con que C es la mitad de la esfera, unidad central en el origen del plano cartesiano. Entonces, donde XY está orientada con dos vectores normales, unitarios apuntando hacia afuera, sea como se presenta en la fórmula, donde el vector apuntado hacia X, Y y Z en el campo vectorial definido de la siguiente manera.
Entonces se calcula la integral de las siguientes superficies. Entonces el teorema nos dice que relacionada a la integral de la superficie de la rotación de la función de la integral es la forma lineal de la función alrededor de la frontera de la superficie. Esto significa que haremos dos cosas. Paso 1. Encuentra la función cuya rotación sea el campo vectorial de y. Entonces, como expresamos en la fórmula anterior, determinamos los vectores para encontrar y. Y paso 2, toma la integral de la línea de la función alrededor del círculo unitario del plano XY, perdón, pues este círculo es la frontera de nuestra media esfera. Hay muchas formas de hacerlo, pero una particular hará que nuestras vidas más fáciles, en la que estamos pensando los componentes y j son cero, mediante los componentes k, donde significa que es no. La superficie S se define como la porción de la esfera unitaria del plano XY. La frontera de esta semisfera es el círculo unitario del plano XY. Entonces, de la siguiente manera, se parametrizan el círculo unitario sobre el plano de XY, dando así un resultado para cada una de la orientación sea diferente. Entonces, ¿cuál nos corresponde con la orientación de la semisfera sobre el plano XY y los vectores unitarios apuntando hacia la esfera? Entonces, donde 0 es menor o igual a t y t es menor o igual a 2pi. Entonces, se representa la frontera de la superficie S usando parametrización de C que acabas de escoger juntando con la definición de F que encontraste en la pregunta anterior. Bueno, yo voy a explicar un poco de los valores presentes en la integral que aparece en el teorema de Stokes. El trabajo que realizamos utilizando el teorema de Stokes es una herramienta para convertir la integral de superficie de un campo vectorial rotacional en una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie. Esto representa la siguiente fórmula. Bueno, tenemos acá brevemente la explicación. Fxyz es un campo vectorial tridimensional. Bueno, el triángulo que vemos en la segunda opción se llama nabla. Nabla por F es el rotacional tridimensional de F, el cual es un campo vectorial. S es una superficie en 3 dimensiones. N con el anexo representa una función que asigna vectores unitarios normales a S. C es la frontera de S. Y también C está orientada de acuerdo a la regla de la mano derecha, lo que significa que si apuntas el pulgar de tu mano derecha en la dirección de un vector unitario n con anexo cerca del borde de S y enrollas tus dedos, la dirección en la que apunta indica la dirección en la que debes integrar alrededor de C. Bueno, como las principales conclusiones que llegamos al realizar este trabajo, gracias a la ley de Faraday podemos concluir que toda la tecnología eléctrica actual se basa en esta ley: centrales eléctricas, transformadores, motores de corriente alterna, etcétera. Pero no siempre fue así, ya que antes que Faraday enunciara su ley, solo era posible fabricar motores de corriente continua, que funcionaban con pilas voltaicas, las cuales se deterioraban con bastante rapidez. Como conclusión 2, en la actualidad este teorema está en todo lo relacionado a la tecnología y ayuda a que ésta siga mejorando día tras día. Pero hay aspectos donde la ley de Faraday tiene sus limitaciones, donde se pueden encontrar bastantes y que se pueden agrupar en dos categorías, que sería la deformación no continua del circuito y circuito determinado, por lo que nos lleva a la búsqueda de otros métodos o teoremas en los que nos apoyaremos para seguir innovando la tecnología actual de la mano de la ingeniería. Como conclusión 3, tenemos que mediante la investigación realizada en este proyecto acerca de la ley de Faraday y sus inicios en la investigación que se realizó en los inicios del siglo XIX, se formulan las diferentes preguntas, como las son: ¿qué ocurre si alguna de las magnitudes varía con el tiempo? Y la otra consulta que se hizo: las cargas en movimiento generan un campo magnético. Entonces, estas dos preguntas al inicio del siglo XIX fueron unas preguntas formuladas por Faraday y también fue el primero en responderlas correctamente. Y así es como se da
los primeros estudios con la puerta automotriz, que se define como la palabra FEM, los cuales son la base de la tecnología que conocemos actualmente. Y bueno, para terminar, ya teniendo un poquito de conocimiento de el teorema de Stokes, ley de Faraday, pues bueno, tenemos por ahí información para poderla utilizar en nuestro campo laboral o personal, etcétera, y bueno, cada vez ir mejorando más, obteniendo más información, hay bastante en internet, libros, etcétera, y poder ir aumentando ese conocimiento y poniendo en curso estos conocimientos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, compañeros y profesor. Nosotros fuimos el grupo 7 y tengan bonita noche, linda tarde y buen día. Gracias.